Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadano, nuevamente a través de la plataforma Zoom, en virtud de la situación epidemiológica que vive el distrito, manteniéndose en la fase 2, no tanto por el número de contagios que ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos días, sino particularmente por la situación en cuanto a ocupación de camas en la unidad de terapia intensiva, que ronda entre el 80 y el 100% en estos momentos. Es por eso que hemos elegido evitar el mayor contacto posible y hacemos el programa de esta manera. El primero de los bloques tiene como invitado a Luciano Lescano, que es integrante del movimiento Evita, que junto con la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, han desarrollado un trabajo de campo realizando encuestas en barrios de nuestra ciudad para obtener algunos datos, algunos de ellos vinculados con la educación y el acceso a la tecnología por parte de las distintas familias, y fundamentalmente apuntando a qué porcentaje tiene acceso a la conectividad. Veremos qué es lo que indica esta radiografía, por decirlo de alguna manera, que ha hecho este trabajo de campo a cargo de UTEP y el movimiento Evita. Como bien saben, la población en general hemos estado en diferentes barrios de la ciudad llevando adelante un relevamiento de datos y de información en el marco del programa del Barrio Cuida al Barrio. El Barrio Cuida al Barrio es un programa que está a cargo de la Dirección de Cuidados Integrales de la Secretaría de Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Su directora es Carolina Brandaris, y a partir de esta propuesta del Movimiento Evita y de la UTEP, fundamentalmente, es que estamos en los barrios actualmente desde septiembre del año pasado, iniciando una tarea de concientización y de promoción de actividades y de acciones para preservar el cuidado frente al COVID, frente a la pandemia. Son 25 promotoras de salud en un principio que llevaron adelante estas tareas en barrios periféricos y barrios populares de nuestra ciudad, llevando no solo alcohol en gel, barbijos, sino también diferentes instituciones del Estado que participaron, como el ANSES, como el CDR, como PAMI, como la Defensoría del Pueblo. Nuestra idea era acercar el Estado al barrio para evitar también la circulación de personas en estas instituciones, que muchas de ellas se encontraron cerradas en la primera etapa respecto de la cuarentena, y también recabar información sobre la situación que atravesaban y atraviesan los necochenses de los barrios populares. Y en ese sentido, tanto promotoras de salud llevaron adelante una encuesta que vino ya tabulada desde provincia, y llevaron adelante una encuesta de educación, que es el primer resultado que tenemos en esta nueva etapa. El Barrio Cuida al Barrio estuvo en el verano en la Plaza San Martín, en la zona de la Villa Balnearia, y luego volvimos a trasladarnos a los barrios periféricos, fundamentalmente Barrio 9 de Julio, los Tilos 1, los Tilos 2, los Tilos 3, los Tilos 4, los Tilos 5, Barrio Camioneros. Esos barrios fueron encuestados con una encuesta que tiene que ver con la educación en pandemia. Es una problemática que nos afecta, digamos. En mi caso yo soy docente, pero hay un montón de familias preocupadas por la educación de sus hijos, y es valedero en pandemia
y por eso hicimos esta encuesta que arroja datos interesantes para analizar y, como siempre decimos, para que tanto el Departamento Ejecutivo como el Poder Legislativo de la ciudad también puedan colaborar y llevar adelante políticas que tengan que ver con mejorar la educación de jóvenes y de niños, ¿no? de nuestra ciudad. En ese sentido, Lescano, los primeros datos que surgen con relación a la educación tienen que ver en algunos casos con la conectividad. Allí salta a la vista cuál es la realidad, cuál es la misma en relación precisamente al acceso a estos instrumentos para poder acceder a la educación, en definitiva. Sí, realmente el tema de la conectividad nos preocupa. Sabemos que los barrios que encuestamos, en su mayoría papá y mamá trabajan o tienen alguna ocupación y entonces tienen ingresos que les permiten una conectividad fija. Estamos hablando más o menos de un 40% que tenían internet fijo o que tienen servicio de Wi-Fi. Respecto a las plataformas en las que se conectan, el 40% se conectan vía WhatsApp, el 25,8% utiliza WhatsApp o Zoom, y el 34% utiliza otros medios de conectividad, como puede ser el Gmail, o llamadas telefónicas, mensajes de texto, ya que no cuentan con datos. Después, algo importante que hay que resaltar es el cumplimiento de las tareas, ¿no? de estos chicos y de los jóvenes. En ese sentido, ¿qué es lo que refleja la encuesta? El 70% de los encuestados, porque no solo se encuestó al jefe o jefa de familia, sino que también se encuestó a los jóvenes que se encontraban en ese momento en la casa. El 70% dice que hace todas las tareas de la escuela. El 14% dice que hace la mayoría, no todas, y el 12% dice que solo hace pocas tareas respecto de lo que venía haciéndolo habitualmente. Luego, el acompañamiento familiar, o sea, ¿quién acompaña en casa a la familia o al niño, en realidad, o al joven? El 65,7% plantea que es la mamá, o sea, que es la madre la que acompaña la trayectoria educativa. Y el 25% madre y padre. O sea que ahí tenemos un componente importante de que son las madres las que sostienen también la educación de los chicos, mayormente, 66% casi. Luego les preguntamos si han necesitado apoyo particular o clases particulares. El 83% dice que no. Bueno, eso se explica quizás también por el aislamiento, porque no han ido a clases particulares, y un 16,6 o 17% plantea que sí, que han tenido clases particulares. Volviendo a la conectividad, los dispositivos tecnológicos en el hogar, el 58,1% plantea que el dispositivo es compartido. Eso es una problemática, porque tiene que ver con que mamá y papá tienen el celular y solo pueden hacer tareas cuando sus padres se encuentran en el hogar. Entonces, y a veces son más de un joven, son 2 o 3 hermanos. Entonces estamos hablando que el 58% de los encuestados utiliza un mismo dispositivo. El 39,6% tiene un dispositivo propio. En su mayoría estamos hablando de los jóvenes. Tienen un dispositivo propio. Se observa un alto uso de lo que es el teléfono celular, el dispositivo, sí. Superando lo que es la antigua, no es antigua, pero es la PC o la computadora personal, que es la que era excluyente en algún momento, hoy por hoy ya ha pasado a un segundo plano. Sí, fundamentalmente porque el celular es algo que posee la mayoría de las familias y los hogares, incluso los más humildes. El problema es la conectividad, como veníamos hablando hoy. Claro. Acá tengo el número exacto, el 61,2% de los encuestados tiene una señal fija de internet y que funciona bien. Estamos hablando del 61%. El 20% plantea que tiene una mala señal de conectividad, el 6,6% plantea que solo tiene datos móviles, eso es un problema también, y el 12,8% no tiene acceso a internet. O sea que lo tiene que hacer a través de lo que llamamos los cuadernillos,
En las postas sanitarias también se encontraron el año pasado los cuadernillos de educación, principalmente para el área de primaria, para que todo aquel que no podía acercarse a la escuela podía acercarse a las postas sanitarias y retirar un cuadernillo de actividades que luego entregaba en la escuela. Y bueno, eso se ha reforzado ahora en esta fase 2, porque está permitido citar alumnos con problemáticas o que tienen vulneración, se los puede citar a la escuela y se puede dar una clase presencial. Eso sigue existiendo hoy en fase 2. Eso hay que decirlo porque por ahí se plantea que la escuela está cerrada. No, la escuela está abierta. Hay clases virtuales, pero también hay escuelas que han citado a profesores y docentes para apoyar a aquel alumno que más lo necesita. Lescano, más allá de los datos, sí quería agregar algo, Luciano. No, quería plantear el tema de una cifra que nos interesaba, que era la deserción escolar. La semana pasada se dio a conocer una encuesta nacional que planteaba que hubo en pandemia un 10% de deserción escolar, y coincide en parte con la encuesta que hicimos nosotros, porque preguntábamos si conocían a alguien que haya abandonado la escuela. El 89,1% dice que no conocen, y el 10%, 10,9%, 11% casi, plantea que sí, que conoce a alguien que ha abandonado la escuela. Tras la presencia de Luciano Lescano, hacemos una pausa, ya volvemos aquí en El Ciudadano con más invitados. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada, de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Volvemos a tener en el programa Ciudadano a Luis Eschang, que es un virólogo argentino que vivió años atrás aquí en Necochea y que actualmente reside en los Estados Unidos, más precisamente en New York. Desde allí nos habla acerca de cuál es la situación epidemiológica que se vive en el país del norte, habiéndose vacunado más del 60% de la población, y cuáles son las perspectivas, como así también su visión de lo que puede suceder en nuestro país, para lo cual Luis Eschang es optimista. Aunque en Argentina el último pico ya está atrás y ahora la situación va a ir mejorando. Acá estamos en franca mejoría, la cobertura con la vacuna va aumentando, por supuesto. Se calcula que para el 4 de julio va a ser aproximadamente entre un 65 y un 68% de los mayores de 12 años van a estar vacunados, por lo menos con una dosis. Lo que esos números esconden en realidad es que la distribución es muy desigual. Y hay algunos condados, que sería el equivalente a los partidos en Argentina, con tasas de vacunación muy bajas. Y hay algunos estados incluso en que se está alcanzando un plató de vacunación por debajo del 40%.
Así que supongo que también acá vamos a seguir teniendo noticias sobre brotes locales por el tiempo que sigue. Pero a nivel nacional la situación ya cambió drásticamente. Claro, con más del 60% de personas vacunadas, ¿cómo se está viviendo diariamente en la cotidianeidad de esta nueva realidad de cómo es en Estados Unidos en general, más allá de la diversidad y de estados y las diferencias que hay entre cada uno? Es un territorio muy extenso, por cierto, ¿no? Sí, también, por supuesto, la forma en que la gente reacciona cambia mucho en distintos lugares, pero en general es un retorno bastante notable a la normalidad en todos lados, todavía con algunas precauciones, por supuesto, pero con bares y restaurantes abiertos. Ahora, bueno, acá estamos en verano, por supuesto, pero las colonias de verano y demás empiezan a abrir, todavía con menos chicos que en un año normal, pero ya se va normalizando todo. Y en cuanto a los comercios, ¿están funcionando más allá de la gastronomía? Los comercios, depende del tipo de comercio, algunos nunca cerraron, por supuesto, pero los que fueron más afectados, el espectáculo, las comidas afuera, los bares y demás, ahora están reabriendo o abriendo totalmente. Y respecto de la parte técnica, que es en lo cual vos estás más involucrado, ¿cómo se avanza en cuanto a las vacunas? Porque bueno, primero no había, luego comenzaron a aparecer y cada vez van apareciendo distintas posibilidades en ese sentido. ¿Qué evaluación haces vos en general de las diferentes vacunas que se están aplicando en el mundo? Bueno, por ese lado también hay buenas noticias. En este momento hay 3 tipos de vacunas que se están usando. Las vacunas de ARN mensajero, las vacunas de vectores adenovirales. Esos 2 tipos de vacunas han demostrado ser efectivas. Los países que las están usando controlan la pandemia bien, la epidemia local bien. Con las vacunas inactivadas, la protección no es buena. Se necesita un mínimo de 2 dosis y aún con las 2 dosis los países que las están usando no están controlando la pandemia, que lamentablemente se están usando mucho en Latinoamérica, que son los países con los que Argentina, por supuesto, tiene fronteras, como Uruguay, Chile y Brasil. Así que en Latinoamérica va a seguir persistiendo el tema de la pandemia por un tiempo un poco más largo. Algunos países como Bahrein han decidido usar 3 dosis de las inactivadas y otros países se están moviendo para dejarlas inactivadas de lado. Por otro lado, la otra buena noticia es que hay un nuevo tipo de vacunas que están dando muy bien en los ensayos clínicos, que son las vacunas de subunidades o de proteínas. Sí. Novavax, los resultados están ya preliminares, pero ya están accesibles y la verdad que protegen muy bien. Y eso es un nuevo tipo de producción, una nueva cadena de producción que entra, que no usa ni los insumos ni los reactivos que se usan para producir, ni las de ARN mensajero, ni las de adenovirus. Así que en este momento en Estados Unidos, en algunos lugares de Canadá, ya la limitación no es la disponibilidad de vacunas. Ahora es convencer a la gente para que se vacune. Acá hay vacunas en exceso. ¿Y hay gente que es renuente a vacunarse entonces? Sí, los estados que tienen bajas tasas de vacunación es porque la gente no se está vacunando. ¿Por qué crees que no lo quieren hacer? Hay muchos temas y hemos escuchado muchos rumores y muchas informaciones falsas con respecto a problemas con la vacuna o con respecto a la seriedad de la pandemia. Y lamentablemente, como también sucede en Argentina, como creo que sucede en todo el mundo, ha sido un tema que se ha politizado mucho, tanto la pandemia como las vacunas. Y hay grupo grande de gente escuchando la información de un lado y del otro. La información queda filtrada y realmente nos olvidamos de que hay un virus, los virus son apolíticos, hay una vacuna que funciona, hay varias vacunas que funcionan y hay medidas que todos podemos tomar para que sea mejor para todos. Y también hay estadísticas de personas fallecidas, ¿no? Sin ninguna duda. La pandemia ha afectado la vida de todos, entre la gente enferma, los fallecidos, el esfuerzo que la gente ha tenido que hacer para evitar los contagios, el impacto en la fuente de trabajo. Más allá de
cuarentenas o no cuarentenas, en los países en que no se hacen cuarentenas, también ha habido un impacto muy grande, en general mayor, en la fuente de trabajo, porque la gente está enferma y porque la gente tiene miedo de ir a ciertos lugares y hacer ciertas actividades que antes hacía. Volviendo al tema de las vacunas, que vos hacías una clasificación en 3 clases, una de ellas eran las inactivadas, que se aplican generalmente aquí en Latinoamérica. En cuanto a los nombres, ¿cuáles son las que forman parte de esas inactivadas? Hay 2 inactivadas que se han usado mucho. En Argentina fue la de Sinopharm, que fue un uso menor. En Chile, Uruguay y Brasil, y principalmente la de Sinovac, que en Argentina no se ha usado, pero son vacunas muy similares. Bien. Hablabas de cómo ha afectado, por supuesto, a la salud de la población esta pandemia. ¿Cómo ha sido y cómo es actualmente el impacto en la economía de Estados Unidos? Las economías, no solo la de Estados Unidos, en general en todos los países a la salida de la pandemia, están rebotando muy alto, porque durante la pandemia, es distinto en Argentina, por supuesto, la gente no gastó plata y esa plata está en algún lugar guardada y ahora la gente está haciendo todas las actividades que no se hizo. Es un panorama bastante común a lo largo del mundo, que depende, por supuesto, de la situación económica local. Claro. ¿Crees que se puede recuperar la actividad económica respecto de todo este tiempo que estuvo parado, toda actividad, todo desarrollo? Sí, China fue el primero que tuvo un rebote muy grande, pero ahora se ve también acá en Estados Unidos y se ve en muchos otros países. Todo el consumo que no se hizo, que estuvo contenido durante la pandemia, ahora se larga todo de golpe de nuevo. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con la Argentina, estamos en un momento donde hay muchas dudas, escepticismo, quizás una etapa que ya en Estados Unidos han atravesado como científico y como hombre que ha vivido en la Argentina y que, incluyendo aquí en Necochea. ¿Cuál es la reflexión o el mensaje que nos podés transmitir a nosotros habiendo vivido ya este proceso y estando en una etapa superior o ya pasada? Que Argentina está en el camino hacia la salida, sin ninguna duda, y es cuestión de semanas, a esta altura ya ni siquiera de meses. El número de casos está bajando, el número de muertes está bajando en general, y eso cambia con las localidades. La ocupación de los hospitales está bajando, la ocupación de las salas de cuidado intensivo está bajando. Tenemos que ser pacientes, porque la gente que está enferma hoy fue la que se enfermó, la que se infectó hace 2 semanas, 3 semanas, un mes. La gente que se infectó la semana pasada, cuando todavía había muchos más casos, todavía va a estar en el hospital por algún tiempo y todavía va a haber muertes. Pero ya están en baja. El porcentaje de vacunación está llegando a 1/3 de la población, con una dosis que entiendo que en Argentina hay mucha gente que lo discute mucho, pero países como Canadá se han manejado con la idea de hacer una dosis a tanta población como sea posible. En el caso de Canadá ya está llegando al 70%, y recién después empezar con la segunda dosis, y ha funcionado muy bien. El Reino Unido hizo lo mismo, Estados Unidos tomó una actitud distinta, que fueron 2 dosis de inmediato. La excepción es con las inactivadas. Gente que tiene la vacuna inactivada necesita las 2 dosis mismo. Pero ya está llegando a 1/3. El número mágico mundialmente ha sido el 50%. Cuando el 50% de la población está vacunada, cambia mucho. Bien. Y ya está cerca. Aquí en Argentina la mayor parte han sido las vacunas AstraZeneca y la Sputnik, que es la Sputnik V, que es la fabricación rusa. En tal sentido, ¿qué evaluación haces de ambas, que son las que, reitero, con mayor asiduidad se han dado aquí en la Argentina? Son 2 vacunas efectivas. El problema que va a seguir existiendo, como desde que hablamos la primera vez y antes con la Sputnik, es que la producción de la segunda dosis nunca se pudo escalar a escala industrial, y todavía no se puede. Se está produciendo en pequeña escala, y eso va a ser un factor limitante. Y va a seguir siéndolo. Eso está muy fuera del alcance de lo que puede hacer Argentina. Gracias a escuchar a Luis Schang, establecemos una nueva pausa comercial. Ya volvemos con más invitados en El Ciudadano.
Avanzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Más allá de la existencia de una pandemia, de las medidas de restricción, hay de por medio un cronograma electoral que cumplir, y en virtud de eso es que los partidos políticos comienzan a prepararse teniendo en cuenta las próximas elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias, las PASO. Una de esas fuerzas es la coalición cívica ARI, que forma parte de Juntos por el Cambio. Su referente aquí en el distrito es Julieta Burgueño, una docente oriunda de Merlo, radicada desde el 2019 en Quequén, a pocos metros del mar. Con ella hablamos sobre las perspectivas que tiene la coalición cívica ARI con vistas a la próxima contienda electoral. Sí, bueno, tal como decís, realmente los tiempos electorales, a pesar de la pandemia, nos ponen un desafío por delante. Va a ser un año electoral bastante complejo, tratando de respetar todas las situaciones epidemiológicas que se viven en el territorio, pero bueno, tratando también de poder llegar a la gente, poder recabar todas las sugerencias y todos los pedidos que tienen para hacernos. Creo que hay que achicar esa distancia entre las personas que hoy por hoy están sumamente devastadas pensando en lo político. ¿Y cómo se ve desde tu fuerza política la perspectiva para Juntos por el Cambio en momentos en que hay pujas entre dirigentes del PRO fundamentalmente, distintos sectores de esta fuerza que impulsó junto con el radicalismo como socios mayoritarios, digamos, Juntos por el Cambio o Cambiemos, como se prefiera denominar? Bueno, vos bien lo dijiste, hay varias pujas que no terminan de encontrar un acuerdo, algo que estamos esperando ya desde hace mucho tiempo. Como parte de Juntos por el Cambio, Coalición Cívica ARI de Lilita Carrió es parte fundante de ese frente de gobierno ya gestado desde el 2015 para las votaciones, primero con Cambiemos y luego con Juntos por el Cambio, esperando definiciones, como bien vos decís, en el sector del PRO, especialmente que ha tenido diferentes líderes. Bueno, es un partido que también se tuvo que reubicar después de una derrota, ¿no? Que no es fácil, pero dentro de esta coalición de gobierno que hemos podido conformar y sostener ya es 2015, creo que es un paso hacia adelante haber continuado con esta fuerza y hallar acuerdos. Los acuerdos se van dando de a poco, todavía no están establecidos los candidatos a nivel nacional y provincial, pero sí esperando que en el sector distrital, ¿no? Aquí en Necochea podamos alcanzar los mejores acuerdos, tanto con los radicales como el PRO, como el MCR, el MID y el UNIR, que son nuevas fuerzas que están apareciendo en el escenario político, y como parte de Juntos por el Cambio tendremos que consolidar esas conversaciones, esos acuerdos, y desde lo que corresponde al espacio que yo presido, que es un equipo muy reciente de conformación aquí en el distrito, nos hemos podido conformar como mesa ejecutiva distrital el año pasado. Estamos trabajando en la posibilidad primeramente de ampliar el espacio, y el segundo punto es ver cuáles son los ejes de trabajo
ante una propuesta electoral contundente, ¿no? Por allí en el verano se hizo un lanzamiento de algunas de las fuerzas que forman Juntos por el Cambio. Desde allí en adelante se ha seguido dialogando entre los sectores. ¿Cuál es la relación entre las distintas fuerzas que componen Juntos por el Cambio? ¿Cómo se sigue avanzando? Y ya cuando los tiempos empiezan a premiar ahora con un cronograma electoral, como te decía antes. Bueno, voy a ser crítica con la mesa de Juntos por el Cambio Necochea, porque desde mi punto de vista fue un poco apresurado. Todavía las definiciones en el sector radical no se habían dado, faltaban las votaciones a nivel provincial y local. Sí. Si bien la mesa se firmó junto con Damián Univaso y Alberto Esnaola, realmente no estaban esas definiciones orgánicas sobre la mesa. Al momento de llegar a esa firma, el único partido que orgánicamente estaba establecido era Coalición Cívica. El PRO, en estas diferentes líneas de trabajo que tienen, si bien nos sentamos a la mesa con José Dodds, faltaba también definir cuál iba a ser la intervención de la concejal Bayota, con lo cual, desde mi punto de vista y ahora, a la distancia, creo que fue algo apresurado y que no nos permitió construir en aquel momento. Creo que en este momento donde hay algunas definiciones, algunas certezas que nos van llevando también al campo de lo provincial y de lo nacional, sería el momento de volver a retomar ese impulso que nos dio el verano, incorporar a los otros sectores. También no quiero dejar de mencionar al MCR que está representando Mara Laxal, parte de Juntos por el Cambio, y poder de esa manera, bueno, consolidar un espacio que necesita darle a los vecinos respuestas. Bien. En el caso de la Coalición Cívica ARI, está reclamando un lugar en la lista de candidatos a concejales que se va a establecer entre los distintos sectores. Bueno, nosotros como parte de la fuerza de gobierno, por supuesto que merecemos un espacio en la lista, pero realmente como equipo de trabajo no es algo que sea prioritario. Realmente primero queremos ver las conexiones y los acuerdos que haya entre las diferentes fuerzas. Creo que la gente ya, por eso te decía que había que escuchar a los vecinos de Necochea, la gente está sumamente cansada de las discusiones políticas. La gente verdaderamente tiene otros problemas. Y creo que el sentido de la política, por lo menos como lo entendemos desde nuestro espacio, es un servicio. Si el servicio que nosotros como políticos podemos darle a los vecinos de Necochea es escuchar, es consolidar un espacio, es volvernos competitivos ante unas nuevas propuestas para seguir adelante con nuestro distrito, en todo aquello que haya que resolver, bueno, bienvenido sea el espacio. Y de no ser así, no tenemos ningún problema de aguardar hasta unas próximas elecciones. Ayer justamente tuve el inicio de un curso con Lilita Carrió y María Eugenia Vidal, y Lilita, que siempre tiene esas frases contundentes, dijo que un adulto moral es el que sabe decir que no. Y tengo el orgullo de ser parte de una fuerza que no se pelea por los cargos, sino que trabaja por la gente. Julieta, para que te conozca aún más la población necochense, sí. Vos sos docente, esa es tu profesión. Sí, bueno, gracias por preguntarme quién soy, ¿no? Para muchos soy muy conocida, pero para otros soy una perfecta extraña. Sí, hace 24 años que soy docente de la gestión estatal, orgullosa de ser docente del Estado, y hoy pensaba en mi recorrido docente. Yo inicié como maestra de grado, después profesora, secretaria de secundaria, directora de secundaria, inspectora de secundaria, luego fui funcionaria en el gobierno de María Eugenia Vidal como jefa distrital de Merlo, el lugar donde he nacido, pero bueno, luego de muchos años de desear este destino, porque mi familia y yo veraneamos aquí desde mi nacimiento prácticamente, bueno, decidí radicarme ya a finales del 2019 en Quequén.
Y bueno, desde aquí también ejerciendo primeramente mi cargo de inspectora de nivel secundario, y posteriormente tengo una cita con la diputada Maricela Echecoin como parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Bien. Te hemos escuchado también por radio, haciendo algunas colaboraciones en el programa que conduce Marcelo Aspirós por la tarde en Mitre, Necochea. Sí, lo cierto es que siempre fui muy inquieta, nunca he parado de estudiar, y entre esas debilidades soy una radioescucha muy aficionada, y bueno, tuve la posibilidad de hacer un curso de locución en la Universidad de Morón, y bueno, la verdad es que despunté el vicio aquí en Necochea, gracias al espacio que me dio Marcelo Aspirós en Radio Mitre, sí. Y siendo una persona que, si bien conocías desde chica a Necochea y Quequén por venir como turista y para disfrutar del verano, ahora ya quizás es diferente, desde el 2019 viviendo de forma permanente, pero teniendo cierta perspectiva por haber vivido fuera del distrito, ¿cómo lo ves? Bueno, a veces Necochea duele, ¿no? Uno lo ve tan bello y a veces yo quisiera, mi familia le pasa lo mismo, poder transmitirle a la gente el valor, el recurso natural que tenemos en la ciudad. Yo por donde mire lo veo hermoso, lo veo con potencial. Creo que es una ciudad que merecería volver a esa joya que fue en algún momento, ¿no? Donde podíamos recibir infinidad de turismo porque tenemos todo para hacerlo. Creo que hay algunos puntos en los cuales también estamos trabajando con el equipo que conforma Coalición Cívica, y uno de esos puntos es cómo resaltar el turismo como parte productiva de la ciudad todo el año, porque tenemos tantos recursos naturales que podemos explotar a lo largo de todo el año, que lo que necesitamos realmente es creer que podemos hacerlo y generar proyectos que vayan en ese sentido. Por eso, hace 10 días atrás, más o menos, estuve reunida con el presidente del ENTUR de Mar del Plata. Bueno, también es parte de Coalición Cívica, viendo cuáles serían los objetivos, los proyectos que podríamos desarrollar aquí en Necochea, teniendo en cuenta las buenas prácticas de nuestros vecinos marplatenses. Que advertí cierto grado de escepticismo, falta de optimismo con respecto al porvenir. ¿Cómo ves en general a la sociedad necochense, más allá de los aspectos de la naturaleza que bien resaltaste? Mira, voy a tomar tus palabras, Hugo. Vos el año pasado dijiste que al finalizar la pandemia temías poder ver más negocios cerrados y la gente que no llegara con sus ingresos a fin de mes. Es cierto. Creo que no terminamos de ver ese proceso que nos está dejando la pandemia y un montón de otras malas decisiones políticas, ¿no? Creo que todavía nos queda ver por delante aún más profundizada la pobreza y una clase media que se va desmoronando poco a poco, porque no es solo el comercio, yo lo que veo es una obstrucción para la producción. Nosotros tenemos, nuestro distrito tiene un enorme potencial en el agro, y hoy por hoy las políticas que se están desarrollando a nivel nacional realmente han obturado la continuidad en la producción, ya sea por los inmensos impuestos que se le ponen a las retenciones, o por... Claro, la carga tributaria, la cuota lactaria también, que ha subido enormemente con el aumento de tasas en nuestra ciudad. Bueno, el tema de la exportación, la inhibición para exportar carne, creo que eso nos va a afectar, porque la parte rural en nuestra ciudad pesa y pesa mucho. Y lo cierto es que coincido con tu mirada, cada vez lo vamos a sentir más. El invierno en la ciudad se siente muchísimo,
Y bueno, lo que me temo con esta inflación enorme es que la clase media va a sufrir, la clase vulnerable siempre va a tener estos avatares, pero la clase media, que tiene un ingreso más o menos formal, realmente va a verse sumamente afectada por esta falta de producción, por el cierre de comercios, o bueno, por la obturación en las políticas productivas que estamos llevando adelante, ¿no? Que está llevando adelante el gobierno nacional. Por último, Julieta, estamos, como decíamos al principio, ante una instancia electoral que se avecina y la coyuntura es muy particular, ¿no? O sea, ¿cómo se trata de seducir al votante? ¿Cómo se trata de transmitir el mensaje? ¿Cómo tienen previsto hacerlo? Voy a hablar desde mi espacio, porque lo cierto es que eso no lo hemos construido desde Juntos por el Cambio y es un deber, es una tarea que tenemos para desarrollar en breve. Lo que estamos haciendo en nuestro espacio es hablar de a uno a uno, pero no hablar nosotros, sino que hable la gente y nosotros escuchar. Hay mucha autocrítica por hacer, pero no la autocrítica de los libros que hemos visto en el último tiempo. Creo que hay una autocrítica de escuchar para saber qué es lo que no hay que volver a repetir. Y lo que sí voy a tomarme el atrevimiento, la licencia, Hugo, de poder transmitirlo a tu audiencia, es que la gente es oposición. Si hay algo que moleste y algo que se debe transformar, no somos solo los políticos los que tenemos esa obligación y ese compromiso, sino ir en conjunto, hacer algo que realmente sea contundente, un pedido, como lo hemos visto con los padres organizados, que realmente han llevado adelante una tarea sostenida, pidiendo ni más ni menos que un derecho. Creo que en ese lugar de empoderamiento que tiene hoy el ciudadano, tomando el nombre de tu programa, donde dice que el buen ciudadano hace al correcto funcionamiento de la sociedad. Hacer el buen funcionamiento de una sociedad es también pensar más allá de lo que nos pueda pasar a cada uno, pensar en el conjunto, pensar en el futuro, y eso lo cambiamos entre todos. Bien. Para ahora sí concluir, con respecto a la educación, hiciste la mención a los padres organizados. ¿Cómo crees que puede seguirse brindando la educación de aquí en adelante, si es que finalmente pasamos a fase 3 en unos días aquí en Necochea, para que pueda suceder lo mismo que en el Gran Buenos Aires, donde sí volvió la presencialidad? Nadie puede desmerecer la situación sanitaria que estamos atravesando en el distrito. Tiene que ser una decisión conjunta. Lo que sí se ha demostrado es que las escuelas, por el protocolo que llevan adelante y el cuidado que se tiene de los estudiantes y de los docentes, no es un lugar de contagio. Sí han ocurrido contagios y probablemente los contagios hayan venido de la afuera de la escuela y no en el adentro. Pero la escuela enseña hábitos. La escuela no solamente transmite un conocimiento. La escuela tiene la enorme posibilidad de la transformación. Entonces, cuando yo escucho repetir la palabra la educación es esencial, la frase que también uso, yo creo que la educación no es esencial, la educación es fundamental. ¿Querés transformar a una persona de clase vulnerable en una persona de clase media, formada, con acceso a un trabajo digno? La educación. ¿Querés transformar a personas que estén ligadas a un hecho específico? La educación. O sea, no hay otro camino que no sea la educación. Por lo tanto, va a haber que hacer un esfuerzo muy grande, va a haber que seguir acompañando a todos los equipos directivos y docentes para que sigan desarrollando su tarea, y pensar en el común de la sociedad, que no podemos estar sin escuela. Más allá de que se hayan llevado adelante los enormes esfuerzos que se han hecho
para seguir con la continuidad virtual, pero lo cierto es que las clases más vulnerables, los niños que están en situación, niños, niñas y jóvenes de mayor vulnerabilidad socioeconómica, no han tenido acceso a la educación ni a la continuidad pedagógica. La educación también, la educación también, Julieta, es inclusión. No hay mejor herramienta para incluir que la educación. Exacto, no hay mejor herramienta de inclusión que la escuela. Además, lo que también habría que pensar, no solamente qué hacemos con la educación ahora, es por qué no se quiere medir la calidad educativa, por qué por segunda vez el gobierno nacional inhibe las pruebas de aprendizaje, porque eso nos daría una herramienta para saber en qué materias y en qué situación están nuestros estudiantes hoy. Yo pienso en los chicos que egresan en el secundario después de un 2020 virtual y un 2021 que solamente tuvieron 3 semanas de clases, no sabemos cómo va a proseguir en el resto del año, se reciben con un título bachiller. ¿Con qué condiciones? ¿Están con los conocimientos apropiados para iniciar una carrera universitaria o terciaria? Los chicos que van a escuelas técnicas, ¿cómo desarrollaron los talleres que son el alma mater de una escuela técnica? Porque en la virtualidad hay cosas que no se pueden aprender. No. Y si la escuela hubiese sido una herramienta sustituible, hace muchos años que hubiésemos dejado el sistema. Sin embargo, la escuela sigue siendo un estandarte de inclusión, de visualizar las problemáticas. El tema del suicidio juvenil es algo que en la escuela se previene. Y nosotros el año pasado hemos perdido jóvenes porque no han estado ante la vista de los docentes, de los preceptores, de sus propios compañeros que avisaban, mirá, está triste. Entonces se nos están escapando muchas cosas cuando la escuela no está abierta. Iniciamos el último bloque de este programa dialogando vía Zoom con Pedro Acosta, que es propietario del Cine Ocean de la Villa Balnearia, para saber cuál es la situación de la industria cinematográfica y cómo repercute en Necochea la decisión del Gobierno Nacional de la reapertura de los cines y teatros. ¿Abren los cines nuevamente? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo en orden. Sí, lo abrimos el jueves ya con Rápido y Furioso, que va a ser una película que siempre en Necochea se destacó por ser el primer día iba muchísima gente. Vamos a tener que mermar la gente por las restricciones que tenemos, ¿no? Claro, ¿y cómo ha sido, cómo ha ido viviendo en distintos procesos y etapas el Cine Ocean esta pandemia, Pedro? Y fue complicada. Imagínate que de los últimos 15 meses tuvimos 13 meses cerrado el cine. Claro. Un mes completo haciendo los horarios normales y otro mes con los horarios condicionados. Así que, bueno, empezamos una nueva etapa. En un momento determinado pudieron reabrir, comenzaron, el público comenzó a ir paulatinamente y hubo que otra vez interrumpir. Otra vez interrumpir. Claro. Lo que pasa es que ahora los horarios los tenemos que poner mucho más temprano, sí. Porque vos ves que la calle de Necochea hay una hora determinada que ya la gente no circula. No anda nadie, exactamente. Así que por eso este fin de semana la película que va a estar más tarde es a las 8 de la noche. ¿Y se va adaptando el público a estos nuevos horarios? A la vuelta al cine, que también, bueno, hay costumbres, hay usos que por ahí se pierden al no tener continuidad, ¿no? No, vos sabés que después de casi 12 meses que estuvo cerrado, nos costó 1 o 2 semanas un poquito que la gente se vaya adaptando. Mucha gente fue al cine con mucho miedo, preguntando cuáles eran los protocolos. Mucha gente no sacaba entradas, sino veía cómo era la apertura del cine. Por suerte, tenemos todos los protocolos al día. Los chicos están bien asesorados con respecto a cómo cumplirlos. Y tuvimos la suerte de que estuvo Godzilla versus Kong,
Entonces, esa trajo bastante público. Película taquillera. Una particularidad, el público muy chico, el público joven y solamente algunos padres acompañando. La gente grande es como que le cuesta un poco todavía animarse a estar en un ambiente cerrado. Claro. Todo va a llegar a su tiempo, a su forma, ¿no? ¿Y la industria del cine cómo encara esta situación y cómo ha hecho para poder sobrevivir? Más allá de una sala teatral, ¿no? O teatral y de cine, en este caso. Es muy complicado. En la Argentina había 1000 cines hasta antes de la pandemia. Es decir, 1000 pantallas que todas las semanas estaban abiertas. Sí. Con la pandemia, a posterior de la pandemia, ya hay seguro 250 salas cerradas, 250 pantallas menos. Por ejemplo, en la costa, ya la ciudad de Villa Gesell tenía un cine que era el Atlantic, ya cerró definitivamente. Ya le sacaron todo, las butacas, las máquinas. Ya es un cierre definitivo. Sí. Salón pelado. Y en Buenos Aires, para explicar, en la calle Cabildo, que hay 2 cines muy importantes, el General Paz con 7 salas, en Belgrano, sí. En la ciudad de enfrente, el Arte Flep con 6 salas, cerraron definitivamente. Y en el barrio de Flores, el Rivera Indarte también por el momento cerró y no hay posibilidad de que abra. Un cine histórico del barrio de Flores, ¿sí? Que está en la calle Rivadavia, en el barrio de Caballito, que es uno de los cines más concurridos. Ese no sé qué litigio tienen con los dueños, con los que estaban alquilando, a lo mejor es el pago del alquiler que nos hicieron, así que también cerró por ahora. En el interior del país hay muchos cines cerrados. Y en cuanto a lo que tiene que ver en particular con Necochea, ¿cómo se sostiene el Ocean con sus salas, Pedro? Y al esfuerzo del quien te habla, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo grande, hemos tratado de cumplir con todos los empleados que tenemos, se le ha pagado el sueldo en forma completa, en una parte con la ayuda del Estado, pero fue prácticamente la única ayuda que hemos tenido. Del municipio hemos tenido una ayuda muy chiquita al principio, que es de acuerdo a la capacidad que también pueden dar, y el resto, esfuerzo. Con la salvedad y el problema que a veces uno no tiene en cuenta, que las máquinas de la sala son enormes computadoras. Entonces imagínate una sola cosa, la máquina computadora de tu oficina, tenerla 12 meses cerrado o 13 meses sin usar. Nosotros íbamos y la prendíamos una vez por semana. Pero no me pasó a mí, le pasó a todos los cines, hasta los del interior, de Capital y todo. Se rompieron plaquetas y cada plaqueta vale entre $3.000, $4.000, $5.000. Por la falta de uso. Por la falta de uso. Así que hemos tenido también ese problema en las 3 salas. Bien. ¿Y incluso una de las plaquetas últimas las cambiamos recién el sábado pasado. Bien. Un problema que obviamente que nadie iba a imaginar, ¿no? Que por la falta de uso se produjera eso. Pedro, ¿qué perspectivas ves de aquí en adelante? Estamos en pleno invierno, que son los meses más duros, sobre todo aquí en la costa. De aquí al verano, para el sostenimiento y el desarrollo de la industria del cine y en particular la proyección de las películas aquí en nuestro cine. Bueno, en nuestro cine no hay problema. Vos fíjate que abrimos esta semana ahora con las 3 mejores películas que hay en Buenos Aires, que son Cruelia, que son El Conjuro 3, que es un estreno de la semana pasada, y el estreno de esta semana, que es Rápido y Furioso, 9. Esa es la película de todos los tiempos más taquillera en Necochea, de todos los tiempos. El primer día que se abría con el estreno de Rápido y Furioso, en un día normal, ¿no?, de Necochea, eran alrededor de 1000 personas que iban. Y superábamos a muchas localidades cercanas, incluso a algunas salas de Mar del Plata en el primer día de largar la película, ¿no? Claro, y lo que, describías, Pedro, es que acude de público joven, porque uno puede llegar a pensar que en virtud del desarrollo de los medios de comunicación actuales, de la tecnología, de las plataformas nuevas que aparecen, como que por allí el cine deja de ser atractivo, pareciera,
por lo que estás contando, que tiene vigencia, que no es así, que no ha perdido ese encanto que tiene ir a una sala de cine a ver la película. No, eso no, yo creo que eso es único. Es como un partido de fútbol. Vos podés verlo por televisión, el partido de fútbol, pero la cancha tiene otra cosa. El movimiento de la gente es otra cosa, otra emoción. Y el cine es lo mismo. Podés tener el mejor equipo en tu casa, pero la pantalla, por ejemplo, del Ocean, que tiene 18 metros de largo, con un sonido 7.1, no sé si vos tuviste la oportunidad de escucharlo, la sala 1 tiene uno de los mejores sonidos de toda la costa. No, hace rato que no voy aquí al cine, sí, es exacto. No. Claro. Sobre todo con una película musical, con una película de acción, es impresionante. Claro. Ya te digo, hay pocos cines en la costa, puede haber 1 o 2 de Mar del Plata, pero el resto no tiene 7.1. Así que tenemos hasta esa opción en Necochea, ¿no? Y el público y con respecto a la gente, yo creo que hay que darle un poco de tiempo, hay que, el protocolo, cuando vea que el protocolo se cumple a full, hemos hecho la renovación del aire en las 3 salas, para renovar la sala un 20% durante la función, que eso es uno de los pedidos de las autoridades. Tenemos el alcohol en gel, la toma de temperatura, usar barbijo permanentemente adentro del cine, las burbujas sociales, que son como máximo 6 personas que de un grupo familiar, y después la separación de los 2 metros como tiene que haber. E incluso vos sabés perfectamente que en Necochea es muy difícil que se llene la sala con una película en especial. Entonces estamos con mucha comodidad. Salvo casos excepcionales, películas muy taquilleras, Sí, muy claro. excepcionalmente, ¿no? Bueno, pero la gente, yo creo que la vamos a acostumbrar de esta manera, incluso con los horarios tempranos, porque también para que no sé si hay mucha circulación de los colectivos a la noche. Así que bueno, es para que la gente tenga todas las comodidades. La última película de esta semana va a empezar a las 8 de la noche y va a terminar alrededor de las 10. Y Rápido y Furioso, que empieza 8 menos cuarto, va a terminar 10 y cuarto. Es decir, que estamos buscando para que todo el mundo pueda venir a ver la película. Con Rápido y Furioso vamos a dar una película en castellano, una función, y la otra función subtitulada, porque hay grandes y chicos para esa película. Claro, Pedro, la verdad que bueno, es un aliciente escucharte y saber que se le da continuidad a una sala de la Villa Balnearia. Sabemos del esfuerzo empresario para poder mantenerse, para poder persistir, para poder mantener una sala, y que es en definitiva también un atractivo más para Necochea en verano, para los turistas, pero durante todo el año para todos nosotros, los necochenses, ¿no? Yo te voy a contar una cosa una particularidad. Cuando yo empecé con el cine de Necochea, mis posibilidades económicas estaban basadas solamente en el verano. Y el invierno era una pérdida de dinero. Hoy día es mucho mejor el invierno que el verano. La gente se fue acostumbrando, las 3 salas están calificadas, las tres salas tienen sonido Dolby, las 3 salas tienen el mejor equipo para proyectar las películas. Son 3 máquinas de origen belga que se llaman Barcos. Claro. Y son una máquina que permite una buena proyección de las películas. Claro, bueno, Así que todo eso, sí. Hemos organizado el Candy, tenemos todas esas cosas que... Y otra cosa que te voy a decir, el cine en Necochea vale 350 pesos la entrada. La misma película en Buenos Aires, 650. Claro, no. El pochoclo con la lata, que la lata tiene un precio especial y todo, vale 600 pesos. Cualquier pochoclo en un paquete de cartón en Buenos Aires vale 900 pesos. Claro, bueno, así que hacemos el esfuerzo también con el dinero, sabemos que a la gente le cuesta mucho y lo que queremos es que nos acompañe. Llegamos así al final de un nuevo programa El Ciudadano. Sigan cuidándose, a pesar de que hay mejoras, de que ha disminuido la cantidad de casos de contagio de coronavirus en el distrito. Hay que continuar con las medidas de prevención fundamentalmente, que ya todos ustedes las conocen. Hasta el próximo encuentro. Chao.